Buenas tardes. Hoy tenemos el honor de presentarles al doctor Jorge Galileo Castillo Vaquera. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. El doctor es doctor en Ciencia Política por la Universidad de la Sorbonne Nouvelle en París y en cotutela doctoral internacional por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Forma parte de cuerpo directores del doctorado en Gestión Estratégica de la Escuela Doctoral de la Facultad de Economía de la Universidad Anáhuac del Norte. Es académico del INEF y de la Libre Derecho y es autor del libro titulado Gobernanza Electoral y Judicialización de la Política Estados Unidos 2000 y México 2006. Bienvenido, doctor. Hoy abordaremos el tema Cambio institucional y democracia en México. Muchas gracias, doctor. Doctor, ¿cómo se ha delineado el cambio institucional en México? Bueno, hay que precisar que el cambio institucional viene, digamos, es el motor del cambio político en México. Hay que entender el cambio institucional a partir de la serie de reformas político-electorales que fueron modificando las cuestiones de, digamos, la gobernabilidad democrática en México. Uno de los temas fundamentales es saber que el gran déficit de la democracia mexicana radicaba en principio en la representación y enseguida en la confianza en el sistema electoral y en la manera como se organizaban las elecciones. Derivado de esto y de varios eventos contextuales, alguno de ellos fue la elección presidencial de 1976, que derivó en la reforma electoral de 1977, y el siguiente gran evento que modificó sustancialmente el entramado institucional fue la elección de 1988, altamente cuestionada en sus resultados y en la práctica de la administración electoral. Y de ahí surge la necesidad de crear al Instituto Federal Electoral con la reforma de 1989-90 para darle certeza precisamente a las elecciones. Entonces, lo que vendrá después, entre las reformas de 93, 94, 96, 2007, son elementos que van consolidando un modelo democrático, van normalizando la práctica de la democracia a partir de las elecciones. Y hay que decirlo, el motor de este cambio está sustentado en buena medida en el combate a la desconfianza. Eso quiere decir que el principio de desconfianza está presente prácticamente en todos los mecanismos institucionales creados a través de las reformas político-electorales que acabo de señalar, y esto desde luego que hace, digamos, es una particularidad importante en función de la conflictología que se desprende de los procesos electorales. Entonces, lo que diría simplemente es que hay que estar atentos permanentemente sobre el principio de la desconfianza que permea a estas instituciones. Doctor, me voy a salir del guión tantito. Te quiero hacer una pregunta. ¿Es un sistema democrático parchado el que tiene México y todos los países hacen lo mismo? O sea, ¿van parchando conforme la experiencia les va dando las pautas? Sí, en realidad, bueno, desde luego que el proceso de cambio institucional efectivamente implica una serie de adecuaciones, de modificaciones que van respondiendo a las necesidades que va produciendo el contexto político. Por ejemplo, y para responder en concreto a la pregunta, en la elección de 2006 tuvimos un contexto electoral sumamente álgido, tuvimos elecciones conflictivas en la medida en la que los resultados no permitían tener a un ganador claro, y esto siempre genera elementos convulsos en el panorama social. Desde luego que lo que hicimos con la reforma de 2007 fue legislar en reacción de los fenómenos que se desprendieron de la elección de 2006.
Entonces, a futuro lo que tenemos es una previsión para un evento del pasado. Y eso, en realidad, claro que está presente en otros países, solamente que efectivamente la lógica que está presente detrás de los procesos de reforma o de cambio institucional son eventos del pasado, y en este sentido las reformas o los cambios son reactivos y no necesariamente previsorios. Es muy difícil prever alguna situación del futuro, y entonces en ese sentido se hacen estas enmiendas, estos parches en función de los eventos del pasado. Ok. Sí. ¿Qué características han tenido las reformas político-electorales? Bueno, si partimos de la de 1977, una de las características principales es que amplían el espectro de la representación política en México. Al introducir un mecanismo institucional que a mí me parece fundamental, una de las piedras angulares sobre las que se sustenta el cambio democrático en México, es decir, en aquel momento, en 1976, tuvimos una elección presidencial con un solo candidato a la presidencia de la República, el licenciado López Portillo. Ese evento deja al descubierto a un sistema no competitivo de elecciones y a un marco legal muy restrictivo para la anexión de nuevos partidos políticos en el escenario formal de competencia electoral. En ese sentido, al introducir la reforma, al flexibilizar los requisitos para integrar nuevos partidos políticos, el espectro político cambió y en ese sentido la representación política nacional se amplió. Además de un principio que fue creado en 1963, que fue el principio de la representación proporcional con los diputados de partido, empieza a funcionar de mejor manera a partir de 1977, de esta reforma, y en ese sentido también se delinea una pluralidad, se le da viabilidad al modelo plural de competencia política, y al modelo electoral se le vuelve mucho más abierto en el sentido de generar verdaderas oposiciones. Recordemos que las bases sobre las cuales está sustentado el modelo, el sistema de partidos mexicano también parte de la historia de haber tenido un partido con características hegemónicas que posteriormente se transformó en un partido dominante, y ahora estamos en un sistema de competencia abierta. Gracias. Doctor, ¿qué se puede esperar de los cambios por venir? Bueno, hay una serie de elementos institucionales que se están proponiendo actualmente. Habrá que estudiar muy de cerca y darle seguimiento a la medida que ya fue aprobada sobre la posibilidad de presentar candidaturas ciudadanas o candidaturas independientes. Recordemos, los políticos también son ciudadanos, evidentemente, pero son ciudadanos que tienen intereses particulares. Acá de lo que se habla es de ciudadanos apartidistas o sin intereses particulares. Entonces, habrá que ver de qué manera se presentan las candidaturas. Desde luego que están sujetas a un marco legal bastante estricto. Tienen que demostrar, dependiendo del nivel en el que pretendan competir, ya sea estatal, municipal o federal, tienen que demostrar que tienen una capacidad de convocatoria suficiente que les permitirá ser representativos. Ese es uno de los principales elementos de la democracia, la representatividad, ¿no? Cuando uno busca puestos de elección popular. Otro de los mecanismos son las nuevas figuras de participación política. Yo creo que hay que estar pendientes sobre la manera como se introducen cambios institucionales también en materia de participación ciudadana en el amplio sentido, es decir, apelando a un concepto de gobernanza que implica la incorporación de ciudadanos del sector social en la toma de decisiones públicas. Yo creo que estos son algunos elementos que están presentes, por ejemplo, en Brasil,
en donde se realizan ejercicios cotidianos de presupuestos participativos, donde los ciudadanos van integrando la propia agenda de gasto público. Yo creo que esos son algunos de los retos que tiene el país y que habrá que darles seguimiento. A mí me parece que estamos abarcando un espectro que había sido una asignatura pendiente, y ahora simplemente hay que ver de qué manera toman forma estos cambios institucionales. A manera de referencia, ¿hay algún país en el continente americano que no impacte tanto en el gasto público el apoyo a los partidos? Sí, bueno, digamos, entiendo el sentido de la pregunta y creo que habría que precisar efectivamente que en México tenemos un sistema de partidos bastante caro, bastante oneroso. Esto responde concretamente a la opción de haber privilegiado el financiamiento público sobre el financiamiento privado. Yendo al caso de Estados Unidos, por ejemplo, tiene un sistema más flexible. La elección del más reciente, la elección de 2008, el presidente Obama planteó un esquema de financiamiento dual, es decir, al presidente Obama, cuando era candidato, le propusieron, si aceptaba el presupuesto público que prevé el gobierno norteamericano, el ahora presidente Obama renunció a esa posibilidad y privilegió el obtener un financiamiento de fuentes privadas. Caso contrario del candidato McCain en aquella elección, que optó, en su caso, por el financiamiento público. En América Latina tenemos varios casos, digamos, que manejan estos dobles esquemas de financiación del sistema de partidos. Yo creo, no tengo presentes, digamos, los datos precisos, pero hay esquemas, sin lugar a dudas, en América Latina que permiten estos dos formatos de financiación. Creo que uno de los elementos en los que tendríamos que centrar nuestra propia discusión sería en que quizá deberíamos pensar en alguna fórmula que vuelva a los partidos corresponsables del principio de participación y que en función de la participación política se obtenga el financiamiento público. Yo creo que ese sería un mecanismo que reduciría sustancialmente el gasto o la inversión que hacen los estados para financiar el sistema de partidos y el sistema electoral. Le agradezco mucho, doctor. Muchísimas gracias, un placer. Doctor, en nombre del INEF, de la Facultad Libre de Derecho de Chiapas, del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Administrativas, le damos las gracias por su contribución a esta formación de verdaderos agentes de cambio que son nuestros estudiantes y Chiapas. Y pues muchas gracias. Muchísimas gracias, y es un placer estar con usted y con sus estudiantes y con la comunidad universitaria. Felicidades por este gran proyecto que me ha generado realmente admiración y creo que es sumamente loable porque contribuye al desarrollo del Estado y del país, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias.